Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los 12 detenidos del caso Purga, en el que se investiga una presunta red de delincuencia organizada, están ya en la Corte Nacional de Justicia a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Joffrey Campaña, abogado y jurista, para hablar sobre el caso Purga, jueces y exasambleístas implicados. La estructura parece atacar a varios sectores en el país. Doctor Campaña, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Doctor, ha generado alarma sin duda, no obstante con el caso Metástasis parece que estábamos un poco quizá advertidos de lo que podía pasar más adelante. Esta vez un exasambleísta del Partido Social Cristiano, quien incluso ha tenido algunas actuaciones polémicas en su momento cuando fue asambleísta, también se ha dedicado mucho a amenazar a los medios de comunicación, a los periodistas, con juicios, pidiendo incluso algunas réplicas en algunos casos, pero ¿qué es lo que nos demuestra el caso Purga esta vez? ¿Hasta dónde puede llegar la corrupción? Yo creo que esto confirma algo que se sabe desde hace mucho tiempo en el Ecuador. No solo Guayaquil, es el Ecuador entero. Y es que la corrupción judicial está enquistada en todos los niveles. Aquí hay muchas formas de corrupción. La corrupción vinculada con el narcotráfico, la corrupción que cobra dinero por gestionar causas comunes sin mucha importancia, la corrupción que implica tener juicios represados por años, es decir, no es solamente tema narcotráfico. Tal vez lo que salta hoy tiene mucha connotación por su vinculación con el caso Metástasis, pero en realidad esto confirma la total descomposición del sistema judicial ecuatoriano, que no es de ahora, que viene desde hace mucho tiempo y que simplemente ahora, por fortuna, tenemos una fiscalía que está actuando como corresponde. Y creo que eso es meritorio. Porque lejos y más allá de los cuestionamientos que puedan hacerse a la fiscal general, creo que la doctora Salazar está actuando con mucha firmeza y valentía. ¿Qué motivaciones tendrá? No lo sé y creo que no interesa. Lo que importa es que si el resultado es una depuración en el sistema judicial, bienvenidas sean esas actuaciones y muchas más que todavía faltan. Ahora bien, por ejemplo, hemos visto también la reacción de el correísmo. Por ejemplo, el expresidente Correa dice, ha criticado la investigación e intentan atar esto con la destitución de Fausto Murillo, el juicio político reciente de la semana pasada. Y parece un poco también ciertas reacciones quizá un poco desesperadas porque hay gente involucrada también relacionada a la política y no necesariamente solo el Partido Social Cristiano. Esto podría salpicar también al correísmo. Mire, uno de los mayores procesos de corrupción judicial del Ecuador se dio en la época del correísmo, con Rafael Correa a la cabeza. Y uno de los casos más grandes de corrupción judicial fue la famosa sentencia contra el diario El Universo, en que los abogados del señor Rafael Correa, con pleno conocimiento del señor Rafael Correa, entregaron la sentencia hecha, realizada, para que un juez simplemente la firme. Entonces yo creo que en este país hay gente que no tiene ninguna autoridad moral para criticar al sistema judicial. Y uno de ellos es Rafael Correa. Rafael Correa es uno de los seres más nefastos en la historia del Ecuador, entendida como la independencia de la justicia. Luego metió a su secretario personal, al Gustavo Yal, manejaban la justicia, hacían y deshacían como querían, eran los dueños totales y absolutos del sistema judicial. Por tanto, que el correísmo no venga acá ahora a hacer críticas. Yo creo que esto va más allá del correísmo, va más allá del Partido Social Cristiano, va más allá de cualquier interés partidista. Esto va en función de lo que el país requiere. Un país sin un sistema judicial independiente es un país condenado al fracaso y es parte de lo que explica el fracaso del Ecuador y del sistema en general. La judicialización de la política, la politización de la justicia, la metida de manos, el controlar jueces, el tener corruptos en todos los niveles, también en fiscalía, en las primeras instancias, en cortes provinciales, en corte nacional. Yo creo que el país llegó y hoy día ha tocado fondo. Lo que estamos haciendo ahora es, gracias y afortunadamente a la gestión de la fiscalía, descubriendo y constatando lo que todos sabíamos que existía. El sistema judicial, Fausto, está totalmente contaminado. Es un cáncer para el país. Y no, como le digo, no es solamente esto. Basta, por ejemplo, con tomar un listado de los jueces, de los que faltan, ver dónde viven,
muchísimos en San Borondón en mansiones. ¿Con qué dinero compran las mansiones en San Borondón los jueces? 2, 3 carros, hijos en colegios particulares. Con el sueldo de jueces es imposible. A la par, la corrupción está allí a vista de todos. Y a la par vemos también un grupo, o al menos algunos abogados que están necesariamente son parte de esta dinámica, ¿no? Es decir, los operadores de justicia por un lado, los usuarios de la justicia por otro, y los beneficiarios que están, evidentemente, son los cotizantes en esta dinámica. La justicia en el Ecuador se volvió una mercancía. Y en esa mercancía de compra y venta actúan abogados y algunos abogados de estudios jurídicos muy importantes del país. Esto no es un tema de que son abogados de poca monta, no. Aquí la corrupción involucra a grandes estudios jurídicos del Ecuador. Involucra a los jueces, involucra a fiscales, involucra a policías del sistema de investigación. Es decir, todo el sistema está carcomido. Y el tema es que si no hacemos una depuración, una purga total y absoluta, simplemente tendremos a 4 o 5 o 10, que son una minoría al final en todo el sistema. Creo que es una magnífica oportunidad para que el país reaccione. Ya es hora de depurar un sistema corrompido, y aquí sí hay que decir algo con mucha firmeza: que caiga quien caiga. Que tengan que caer los que tengan que caer. No importa si son abogados de poca monta, abogados de prestigio, abogados muy ricos, abogados muy vinculados, abogados que forman parte de grandes estudios. Tienen que caer los que tienen que caer porque el sistema está totalmente corrompido. Ahora, en un sistema como el que tenemos, porque si vemos ahora mismo, caen unos pocos jueces, caen un poco de exautoridades del Consejo de la Judicatura también, por ejemplo, pero ¿qué tan posible es lograr una purga, al menos en el mediano plazo? Yo no me atrevería a decir que hay o es posible una purga en el corto plazo, pero esta depuración en el mediano plazo es posible con todo el nivel de contaminación que tenemos, porque ahora hablamos de la Corte de Justicia de Guayas. Vaya usted a ver qué ocurre en el resto de provincias. Yo no creo que sea posible una gran depuración, porque desgraciadamente la depuración requiere de una decisión de país y una decisión del sistema y del entorno político. Y aquí el sistema y el entorno político está contaminado. Y esa contaminación que viene desde los políticos ha invadido también al sistema judicial. En consecuencia, mientras no exista una depuración de los políticos, la depuración del resto de instituciones es casi imposible. Y aquí basta. Es muy fácil constatar y ver quiénes son los abogados de los más importantes políticos del país. Veamos quiénes son los abogados de los grandes líderes del país. Vemos que muchos de ellos cuestionados por pillos, cuestionados por corruptos, y están allí representándolos. Entonces, mientras no existe una enorme depuración del sistema político, la depuración global del sistema judicial es una utopía. Si hablamos de narcopolítica, si hablamos de toda la contaminación en el sistema de justicia, y en especial de este término que acabo de mencionar, narcopolítica, ¿un ex asambleísta involucrado será el único? Indudablemente no, indudablemente. Yo creo que los tentáculos son muy grandes. El tema es que aún empieza esta denuncia que ha hecho la ministra fiscal general. No denuncia simplemente, sino este proceso de hacer ya un operativo, allanamientos, detenciones, formulación de cargos. Creo yo que hay mucha más gente involucrada. Los tentáculos del narcoestado, de la narcopolítica o de los narcos en definitiva son sumamente grandes, pero personalmente no creo que sean los más complejos del país. La corrupción está, como decía, en todo lado, y si bien el narcotráfico tiene influencias para las causas judiciales vinculadas con el narco, son una excepción y siguen siendo minoría. La mayor parte de la podredumbre del sistema judicial está en las transacciones permanentes que por millones de dólares se realizan día a día en el sistema judicial. El sistema judicial tiene dos temas fundamentales, dos aristas fundamentales. Uno, deciden sobre la libertad de las personas, y dos, deciden sobre los patrimonios de las personas y del Estado. Y en consecuencia, lo que se juega en el sistema judicial son cientos, si no miles de millones de dólares. Y por tanto, cuando hay mucho dinero en juego para pasar de unas manos a la otra, la corrupción está enquistada. El tema del narcotráfico es importante, sí, pero no es el más importante para el país. Tal vez sea el más importante por la contaminación de otras instituciones también. Sí, pero la corrupción en general viene desde hace mucho tiempo y seguirá durante mucho tiempo porque, insisto, veo muy difícil una depuración total del sistema mientras la clase política no sea depurada. Y usted se refiere a otras instituciones también. ¿Cree quizá
que la Fiscalía, las autoridades de justicia en este momento deberían regresar a ver si no lo habrán hecho ya. Por ejemplo, instituciones como el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que parece que han cerrado los ojos durante tantos años cuando vemos este tipo de fortunas, de este tipo de movimientos, y tiene que ser la Fiscalía ahora, después de procesos de investigación. Muy seguramente habrán pedido también información a la UAFE, pero no hemos visto estas alertas como para poner un freno, quizá mucho antes de lo que se ha hecho. Superintendencia de bancos, Superintendencia de compañías, Contraloría General del Estado. Sí. 3 instituciones que le menciono que son fundamentales. La UAFE, el SRI. UAFE y el SRI ya fueron mencionadas, pero fundamentalmente estas que le nombro. Es decir, ¿cómo se puede entender el crecimiento inusitado de grandes patrimonios en el sector público sin que la Contraloría haga absolutamente nada? ¿Cómo se puede entender el lavado de cientos de millones de dólares en el sistema financiero con una superintendencia de bancos ciega, sorda y muda? Con una UAFE que no funciona, no tiene ningún tipo de estructura para que funcione. Con una superintendencia de compañías en la que tampoco se hace mucho. Entonces hay problemas gravísimos que vienen desde las propias entidades de control. Y mientras no exista una modificación significativa, un acuerdo país para terminar con esta lacra, los esfuerzos aislados, por importantes que sean, que pueda realizar la Fiscalía, son insuficientes. Hay que hacer mucho, mucho más. ¿Y hay suficiente personal en el país, suficientes personas que puedan emprender en esta lucha? No sin esa depuración que menciono, y temas muy simples, ¿no? Del sistema judicial, si vemos el número de jueces que tenemos y los que necesitamos para reemplazar a los que están, son muchos. Y la pregunta es con quiénes los reemplazamos. La pregunta es cómo hacemos para tener autoridades de control probas, sacrificadas, decididas a un cambio, si dependen de la clase política. Es muy difícil. Por eso es la clave del Ecuador hoy por hoy es cambiar esa clase política nefasta que por mucho tiempo hemos tenido y buscar una renovación. Eso implica modificar el régimen de partidos, el sistema general de elecciones, el viabilizar que estos yugos, por así llamarlos, o estas empresas electorales, porque no son partidos políticos, puedan desaparecer y permitir entrada de gente nueva. Si eso no se produce, estaremos condenados. Y así es, lamentablemente el panorama no es muy alentador. Doctor Campaña, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Joffrey Campaña, abogado, hablando sobre el caso Purga. Jueces y exasambleístas implicados ha coincidido en que en el país se ha tocado fondo, principalmente en el sistema de justicia, cuando vemos a ex jueces, jueces, abogados, exasambleístas involucrados en casos de corrupción, en este caso en un presunto delito de delincuencia organizada. El caso Metástasis fue apenas el inicio. Hoy el caso Purga marca también un nuevo rumbo, al menos en esta intención de depurar las instituciones en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo,